Tan pronto ascendió al trono el 14 de diciembre de 1825, el zar Nicolás I usó las armas para aplastar la revolución. Habiendo solicitado una constitución para Rusia, los rebeldes del ejército llamados decembristas pusieron en peligro el poder del nuevo zar. Nicolás dio a la rebelión una muestra de lo que era el poder monárquico. What it did do, though, was to frighten him and to persuade him for the rest of his life that there was a real risk of revolution in Russia. Nicolás ordenó la ejecución de los líderes decembristas y la encarcelación de sus seguidores en Siberia. Con Nicolás, el poder absoluto del zar se convirtió en el credo oficial de Rusia. No había espacio para la democracia o una constitución. Nunca he conocido mejor sistema que aquel en el que la providencia delega en los reyes el poder de gobernar a las masas. In the Russian Empire, politics was illegal. There were no legal political parties. One could not write what one believed. One could not discuss ideas. One could not discuss politics legally, or one was taking a great chance. Politics was driven underground into secret, small cells. La élite rusa aún quería su cuota de poder. Tanto los aristócratas como los intelectuales y los empresarios soñaban con cambiar la sociedad. They were humiliated by Russia's backwardness. They didn't have the same political rights that upper-class people had in England or France. Incluso hablar sobre rebelión era considerado un crimen. La policía secreta imponía la voluntad del emperador mediante el exilio o la ejecución. Solo una persona se atrevió a expresar públicamente el anhelo universal por la dignidad y la libertad, el gran poeta ruso Alexander Pushkin. Por la borda cae una cadena pesada. Los barrotes ceden y gritos de liberación te dan la bienvenida llenos de emoción y tus compañeros te extienden una espada. En una tierra donde la expresión de las ideas podía ser castigada, Alexander Pushkin se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, el 27 de enero de 1837, la voz rebelde del pueblo ruso tuvo que acudir a una cita fatal. El poeta había retado a un oficial de la guardia a un duelo por haber flirteado con su esposa. El honor y la reputación de Pushkin estaban en juego, y en la Rusia zarista, el honor de un hombre era más importante que la vida. La muerte del gran poeta fue considerada una tragedia nacional, pero esta tan solo equivalía a una gota de sangre comparada con las tragedias que estaban por ocurrir. Mientras en Rusia se suprimían los cambios políticos, fuera del imperio, las revoluciones estaban acabando con el statu quo. En Europa occidental, la revolución industrial llegó a su cenit y dio origen a movimientos nacionalistas, socialistas y democráticos. En 1848, desde París hasta Praga, los distintos gobiernos aristocráticos fueron derrocados por rebeliones populares. Cuando la marea de la rebelión depuso al emperador de Austria al pie del territorio ruso, el zar Nicolás contraatacó, enviando tropas para devolver el trono a los Habsburgo. Los realistas se reagruparon y aplastaron las rebeliones surgidas en el continente. El zar Nicolás fue proclamado el gendarme de Europa, el policía que protegió la monarquía europea. The idea of a mighty, powerful, overwhelming Tsar to act as a bulwark against anarchy was very much in the center of Nicholas I's mentality and his conception of his role. La fe del zar en el poder de Rusia comenzó a rayar en la arrogancia. Para salvar el derecho de los reyes, Nicolás volvió la mirada hacia Turquía y los Balcanes. Su sueño era extender el dominio de Rusia sobre los restos del decadente Imperio Otomano.
En 1853, las fuerzas del zar atacaron los Balcanes y los puertos de Turquía en el Mar Negro. La intención de Rusia de controlar el Imperio Otomano causó alarma en Londres y París, cuyos gobiernos acudieron en ayuda de los turcos. La guerra de Crimea, librada contra las potencias occidentales, representó un duro golpe para Rusia. Crimean War showed that Russia actually was not as powerful as people had thought, not as powerful as its own rulers had thought. The English and the French fight and move with the technology of the Industrial Revolution. That means the steamship, it means the rifled musket, it means the railway. The Russians fight and move with the technology of the pre-industrial era. Desprovista de equipos, alimentos y armas, la maquinaria militar del zar Nicolás fue obligada a retroceder. Atrapadas en las trincheras, las tropas rusas libraron una batalla imposible de ganar. This was the Russian army that had defeated Napoleon. They had an inflated sense of the strength of their own army. There had been decades of deterioration in the army, which really only became clear during the war itself. They were resting on their laurels militarily. Antes de la guerra de Crimea, Rusia era considerada la mayor potencia militar del mundo. Ahora había tropas rusas muriendo en suelo ruso. There's tremendous shock that they were not able to win that war. It's considered to be a terrible disgrace. A terrible disgrace. En febrero de 1855, abandonado y atacado por los mismos monarcas que lo habían aclamado, el zar Nicolás pasaba revista a sus tropas bajo una fría y abundante lluvia. Al día siguiente, enfermó de neumonía y una semana después murió. Con el imperio en crisis, el peso de la corona recayó en el hijo de Nicolás, Alejandro II. El nuevo zar aprendió de la derrota de su padre en Crimea, capituló y llamó a las tropas a casa. En su mente tenía otras batallas, una guerra con el pasado de Rusia. Usted está viendo. Continuamos. Tragedia, humillación y crisis. La derrota en la guerra de Crimea evidenció que Rusia se había quedado atrás. Las costumbres, el ejército, la economía y la sociedad debían modernizarse. El vapor y el acero estaban transformando el mundo. Pero en Rusia, el cambio estaba prohibido, a menos que fuera impulsado por una sola persona, el zar. Cuando ascendió al poder en 1855, el nuevo zar de Rusia, Alejandro II, vio con claridad la tarea que había por realizar. By then, the Industrial Revolution has begun to affect Western and even Central Europe, and it hasn't really begun to affect Russia. In general, it's perfectly clear to the rulers that the whole system is impossibly backward by the standard of the leading powers of Europe. And therefore fundamental reforms have to occur. En los primeros años de su reinado, Alejandro indultó a los decembristas, abolió los castigos corporales, estableció los juicios con jurado, flexibilizó la censura, creó nuevas industrias y ordenó construir una vía férrea hacia el Mar Negro. Pero su logro principal fue la liberación de los siervos de Rusia. El zar Alejandro II estaba convencido de que una nación basada en la esclavitud no iba a poder competir en la era industrial. Liberalism, private enterprise, rule of law, constitutional assemblies, these are the wave of the future. And it was considered by Alexander himself that modernization was incompatible with serfdom. Los nobles se oponían de forma vehemente a la emancipación. Según ellos, ante la ausencia de mano de obra gratis, sus fortunas iban a desaparecer y la economía iba a entrar en crisis. Sin embargo, Alejandro no veía alternativa. He believes that it's a way to save the autocracy. He makes a famous speech
to the nobility, in which he declares that either we emancipate the serfs from above, or they will emancipate themselves from below. En 1861, 2 años antes de que el presidente estadounidense Abraham Lincoln liberara a los esclavos de su nación, el zar Alejandro firmó el Manifiesto de Emancipación. Estamos resueltos a cumplir con esta tarea. Con el tiempo, los siervos tendrán acceso a todos los derechos de un campesino libre. Originally, the emancipation was greeted as a great and heroic act. Alexander II was hailed as the Tsar Liberator, and he wore this title with pride through the rest of his life. But very quickly, people had become disappointed with the actual effects of the emancipation. The peasants had to buy their land from the landlords at very high prices, which put the peasants into deep debt. Aunque el emperador había liberado a los campesinos, estos estaban más pobres que nunca. La producción agrícola cayó y la economía, como muchos temieron, casi entró en crisis. Para los revolucionarios era hora de iniciar acciones drásticas. Small but significant sections of Russian educated society are calling for the overthrow not just of the monarchy, but of private property and of marriage. Well, you know, advocating republicanism, socialism, and free love in the reign of Queen Victoria in the 1860s is pretty radical. Not at all surprisingly, these people turn against the Tsarist regime. Mientras unos pedían elecciones y tierras libres, otros querían sangre, la sangre del zar. Se hacían llamar Narodnaya Volia, la voluntad del pueblo, y conformaban una cerrada organización terrorista encabezada por Sofía Perovskaya. She's a child of privilege. Her father was the governor general of St. Petersburg. This is one of the most powerful positions in the entire empire. Yet she turns into a revolutionary who's dedicated to killing the Tsar. And in fact, this is one of the paradoxes of Russian history, of course. That is that it's the most privileged stratum in society that is producing the revolutionaries dedicated to overthrowing this regime. Creemos en la destrucción de las personas más nocivas en el gobierno con el fin de impulsar la fe en la revolución y construir un cuerpo acostumbrado a la guerra. Sofía y sus camaradas creían que solo mediante el derramamiento de la sangre del zar se podía obtener una tierra liberada. En 1879, el Escuadrón de la Muerte de Sofía inició una campaña para asesinar al más progresista de los rusos, Alejandro II. En noviembre de 1879, en un viaje del Expreso Imperial a Moscú, una bomba estalló en el vagón del zar. Alejandro salió ileso, pues había tomado otro tren. En febrero de 1880, durante una cena de la familia real, se produjo una explosión en el salón comedor del Palacio de Invierno. Decenas de sirvientes y guardias salieron heridos, otros murieron. A pesar de las numerosas reformas de su reinado, el zar estaba siendo cazado por asesinos. ¿Acaso soy una bestia salvaje para que me traten de dar muerte de esta manera? Can you imagine someone going into the White House and blowing up, setting off a bomb that kills 13 people? This would have been the psychological effect that this had on the Tsar's family and on really all of society and public opinion. El simple rumor de la llegada de Alejandro podía hacer que una calle o un teatro se vaciaran. No obstante, a pesar de la campaña terrorista, el emperador buscaba más reformas, como la creación de un consejo legislativo. Por primera vez en la historia de Rusia, el zar estaba dispuesto a compartir el poder. Domingo, 1 de marzo de 1881. El zar Alejandro II planeaba publicar su propuesta de un consejo legislativo el martes en la mañana. En 48 horas, Rusia iba a emprender el largo camino hacia un régimen parlamentario. Pero para los terroristas de la Narodnaya Volia, la reforma solo podía comenzar con la muerte del zar. Ese domingo en la tarde, Sofía Perovskaya y sus camaradas se encontraban acechando en la ruta que Alejandro tomaba hacia el palacio.
La mujer solo tenía que dejar caer su pañuelo para que comenzara la revolución. Previendo la posibilidad de que el zar pudiera escapar a un asesino, Sofía trajo a 4. And one of the revolutionaries throws a grenade, and it explodes, but the Tsar's carriage is actually bulletproof. It was a gift from Napoleon III of France. It protected the Tsar, but then the Tsar made a fatal mistake. He got out of the carriage to tend to the wounded, and a second revolutionary had a second grenade. Con el cráneo fracturado y sin piernas, el emperador Alejandro Nikolayevich Romanov pidió que lo llevaran al Palacio de Invierno, donde murió desangrado. The revolutionaries believe that a new era has begun, that the people have been liberated. They truly believe this. And it doesn't take very long before they find out that, in fact, the opposite has occurred. La represión zarista no se hizo esperar. El hijo del zar asesinado, Alejandro III, capturó a Sofía y a sus cómplices y los mandó a ahorcar. En el lugar donde murió su progenitor, el nuevo zar encomendó la edificación de una obra maestra de la arquitectura rusa, la Catedral de San Salvador sobre la Sangre. Pero los planes que tenía su padre para compartir el poder con un cuerpo legislativo, el zar los rechazó por considerarlos una locura. Las reformas se acabaron con la llegada del despótico nuevo monarca, Alejandro III. Starting in 1881, what you have is a recoiling from any of the progress, political, economic, social progress that had occurred in the rest of Europe. And to close the curtain like that meant that you were opening the door to revolution. 6 años después, los miembros restantes del Narodnaya Volia conspiraron para asesinar al nuevo zar, pero fueron descubiertos y colgados. Uno de los revolucionarios ejecutados, Alexander Ulyanov, tenía un devoto hermano menor, Vladimir. Inspirado por su hermano mayor, Vladimir Ulyanov pronto iba a transformar a Rusia bajo su seudónimo revolucionario, Lenin. Para 1894, el progreso de Rusia era vertiginoso. En 30 años, el imperio había construido casi 48.000 kilómetros de vías férreas, una cifra que superaba las de cualquier otra nación. La producción industrial estaba aumentando y la población campesina acudía en tropel a las fábricas, lo cual impulsó la formación de atestados centros urbanos. But as Russia industrialized, a working class emerges in the big cities, especially in Moscow, in St. Petersburg, in Kiev. And at the same time, Marxist ideas begin to trickle into Russia. Casi 1 millón de personas vivían entonces en la capital, San Petersburgo, incluyendo al joven y radical abogado Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Al igual que muchos revolucionarios, Vladimir Ulyanov provenía de la élite educada de Rusia. Era hijo de un superintendente escolar. Lenin se convirtió en un radical luego de la ejecución de su hermano por crímenes revolucionarios. En 1893 viajó a San Petersburgo para ayudar a organizar un partido obrero socialista. Su llegada se produjo en una época fatídica. Luego de 13 años de represión política y crecimiento económico, el reinado de Alejandro III estaba por finalizar. Con la muerte del zar al año siguiente, su hijo de 26 años, Nicolás Alexandrovich Romanov, ascendió al trono. Desde su infancia, Nicolás siempre mostró poco interés por los asuntos del gobierno. Ni su reaccionario padre ni sus conservadores tutores habían preparado al zarevich para asimilar la realidad cambiante del moderno mundo industrial. I think that Nicholas II felt himself completely unprepared to be Tsar. He got a lot of positive reinforcement with that idea because people around him also believed that he was unprepared to be Tsar.
Ante la abrumadora carga de gobernar el imperio más grande del mundo, Nicolás se apoyó en su alma gemela, la joven princesa alemana Alix de Hesse. Sin embargo, la futura zarina tenía tanta experiencia en los asuntos de la corona como Nicolás, a pesar de que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. She was so shy that she would sit there and just tear at her gloves. Public appearances were agony for her. She wanted seclusion, and the Russians interpreted that as a disinterest in the plight of Russians. She was just seen as an arrogant, uncaring German. Con la nación aún de luto oficialmente por la muerte de Alejandro III, Nicolás contrajo matrimonio. El pueblo dijo que la nueva zarina, ahora llamada Alejandra, había llegado detrás de un ataúd. Nicolás fue coronado en el Kremlin en medio de un esplendor que supuestamente debía unir al zar con su pueblo. Pero la opulencia solo agrandó la brecha entre Nicolás y sus súbditos. Luego de más de 30 años de industrialización forzada, la clase obrera de Rusia era más pobre que nunca. El descontento se apoderaba de las fábricas, las minas y las granjas. Y radicales como el joven Lenin alimentaban el resentimiento, divulgaban propaganda marxista y organizaban células revolucionarias. En 1895 la policía del zar contraatacó. Lenin fue arrestado, sentenciado y encarcelado en Siberia. Tras ser dejado en libertad, Lenin abandonó Rusia y emigró a Occidente, donde continuó avivando las llamas de la revolución con sus ideas radicales. Al mismo tiempo, el zar Nicolás seguía ignorando el sufrimiento de sus súbditos y el creciente clima de agitación. La acción más audaz del comandante supremo de Rusia solo empeoró las cosas. Hacia el Pacífico, Nicolás buscaba arrebatar territorios que pertenecían a China y Corea, pero sus ambiciones imperiales chocaron con las de otro imperio emergente, Japón. Alarmado por la avanzada rusa, en 1904, el Imperio del Sol Naciente declaró la guerra. El recién completado ferrocarril transiberiano permitió al zar trasladar numerosas tropas hacia la zona de conflicto. Pero las ametralladoras de los japoneses y sus agresivas tácticas diezmaron las filas rusas. Para respaldar sus fuerzas en tierra, Nicolás reunió una armada de 300 embarcaciones en el Báltico y le ordenó que navegara hacia el mar de Japón, a casi 34.000 kilómetros de distancia. En mayo de 1905, luego de 8 meses de hambre, motines y enfermedades, las naves rusas llegaron a la costa del Pacífico, donde los japoneses estaban a la espera. La flota nipona, que disponía de barcos más rápidos y mejores cañones, hundió 2/3 de la armada rusa en una sola batalla. La flota fundada por Pedro el Grande y que tanto orgullo dio a los rusos había sido arrasada. The war itself was not necessary. It was a terrible waste of Russia's resources. And of course, on top of that, Russia was defeated, which was a catastrophe, both for the legitimacy of the regime and for the emperor's own prestige in the eyes of his ministers, his senior officials, and indeed of the educated public. La noticia del desastre naval llegó a San Petersburgo cuando la ciudad ya estaba sumida en la revuelta. 1905 iba a ser un año de revolución, pues el antiguo derecho del zar al gobierno absoluto estaba por estrellarse contra la voluntad del pueblo ruso. Usted está viendo. En agosto de 1904, Nicolás y Alejandra Romanov celebraron el nacimiento de su quinto hijo. Luego de 10 años y 4 niñas, finalmente había un heredero al trono, un zarevich, Alejo. Nacer en el seno de la familia real rusa en el siglo XX era una bendición, pero también una maldición. Por una parte estaban los placeres y los lujos, por otra, la condena de la historia. Nicolás y Alejandra habían realizado su sueño de tener una familia unida y amorosa.
Pero desde su infancia, el zarevich Alejo nunca estuvo bien. Los médicos pronto confirmaron que el bebé tenía hemofilia. No habiendo cura posible, la mayoría de los que padecían hemofilia morían durante la infancia. La enfermedad de Alejo era la maldición de la familia Romanov. Si el heredero moría, el imperio iba a ser sacudido por otra crisis de sucesión, en una época en la que el prestigio del zar estaba en un punto bajo. Alexei's hemophilia is a secret of state. Because he's the heir, no one can talk about it. His health in general is not discussed at all. Pero en las calles de las ciudades rusas, la dinastía Romanov ya se encontraba bajo ataque y distanciada. Los últimos meses de 1904 se caracterizaron por el aumento rampante de la inflación, la hambruna y las penurias. La fe del pueblo en el liderazgo del zar también se vio sacudida por las numerosas derrotas en la guerra con Japón. El domingo 9 de enero de 1905, una multitud de manifestantes, conformada por obreros, estudiantes y sacerdotes, marchó hasta el Palacio de Invierno. Encabezados por el sacerdote ortodoxo Georgi Gapon, los manifestantes llevaban una petición firmada por más de 100.000 personas, con la cual solicitaban al zar un gobierno representativo, libertad de expresión, derechos laborales y la paz con Japón. This is a non-violent demonstration. It's also non-political. The workers are not carrying banners with revolutionary slogans. Rather, they're carrying icons, and they're making it very clear that they're deeply religious, faithful people who love the Tsar, who are simply trying to tell the Tsar of their plight and to ask the Tsar to help them out. Los manifestantes no se iban a ir sin entregar la petición al zar, pero Nicolás se encontraba fuera de la ciudad con su familia. La reacción de los guardias de palacio fue rápida y brutal. El padre Georgi Gapon. Un grito de alarma surgió mientras los guardias se abalanzaban sobre nosotros. Vi el blandir de las espadas. Hombres, mujeres y niños caían al suelo cual troncos de madera, mientras el aire se llenaba de alaridos, gemidos y maldiciones. Según el palacio, murieron menos de 100. Para los manifestantes, la cifra alcanzó los 1000. Fuera cual fuera la verdad, el Domingo Sangriento generó una ola de rebelión. The impact of Bloody Sunday is that it shatters forever this myth that the Tsar doesn't know that the Russian people are suffering. Para el verano siguiente, los alzamientos habían afectado las fábricas y granjas de toda Rusia. 50 ciudades fueron tomadas por consejos revolucionarios y un grupo de obreros armados amenazó con destruir cualquier fábrica que permaneciera abierta. Ante una posible guerra civil, el zar Nicolás, defensor de la dinastía, sopesó sus opciones. Aplastar la rebelión mediante la fuerza bruta equivaldría a hacer correr la sangre. La otra salida es darle al pueblo sus derechos civiles y hacer que una Duma de Estado apruebe una serie de leyes. En otras palabras, una constitución. En octubre de 1905, el zar aceptó la realidad y en su manifiesto de octubre otorgó varios derechos civiles básicos, además de una asamblea electa, la Duma. Nicholas was forced to make certain concessions, but this was done under tremendous pressure. He hated the political parties, he hated the Duma, he hated the constitution that he was forced to acknowledge. And in many ways he didn't acknowledge these things. En mayo de 1906, la recién creada Duma solicitó reformas radicales. La reacción de Nicolás fue disolver la asamblea. Luego de 4 años de modificaciones, el zar obtuvo una Duma lo suficientemente conservadora para poder cohabitar con ella. He still believed that only the Romanov family could rule Russia, that he had a mission from God, he was on the throne because of divine right, that no one could take that away from
him or his family, and if they did, it would mean the destruction of Russia. A pesar de la agitación política, el zarevich Alejo era la principal preocupación de Nicolás y Alejandra. La vida del niño estaba en constante riesgo debido a la hemofilia. Any nick, any bump, any bruise would be just result in agonizing pain for this child. And it destroyed his mother. I mean, just to watch this apple of her eye just writhing in agony. It makes her also incredibly spiritual and mystical. And she's looking anywhere she can for a cure, for answers. La emperatriz rogaba por un milagro, así que un amigo cercano le trajo a un milagrero, un cautivador místico siberiano llamado Gregorio Rasputin. Cuando Alejo cumplió los 8 años, los poderes divinos de Rasputin fueron puestos a prueba. The child has fallen, and it really appears as though the child's going to die. Alexandra writes by telegram to Rasputin and says, you know, the child is sick, can you intercede somehow? And Rasputin replied to her and said, don't worry, he will stop hemorrhaging tomorrow. And indeed, the Tsarevich stopped hemorrhaging. And from that day on, he was God to Alexandra. El frenético campesino siberiano permaneció en el entorno del zar, pero su lado oscuro escandalizó a la sociedad conservadora de San Petersburgo. Women of high society in Russia had a very strict life. And here comes this man from the Russian countryside, from Siberia, just brimming with sexual energy. Rasputin really wore two faces. To the Empress, he was a man of God. But other people saw the real Rasputin, whose name means the debauched one. He was greasy, unwashed, and a voracious sexual appetite. He was an animal in many ways, and people saw that. Alexandra never saw that. She saw a holy man who knew how to help her with her son. Según la emperatriz, Rasputin hacía la diferencia entre la vida y la muerte para Alejo y la dinastía. Sin embargo, el pueblo ruso, que desconocía de la hemofilia del zarevich, vio al monje no como un curandero, sino como un cáncer en la familia Romanov. People who wanted to have an audience with the Tsar would try getting into the royal family through Rasputin. There was an idea that if you made friends with Rasputin, that he could get you an audience with the Tsar. En 1913, el imperio celebró los 300 años de la familia Romanov en el poder. Se trataba de la dinastía más longeva que había visto Europa. No obstante, la autoridad del zar estaba comenzando a difuminarse. Nicholas understood that every group in Russian society was turning against the autocracy. Within the aristocracy, the peasantry, the workers certainly, the middle classes, they all turn against him. Many of his top ministers, for example, were recommending that he somehow be more respectful of the parliament, and he would fire those ministers. He would cast them aside. A mediados de 1914, Europa estalló en guerra. Para entonces, el prestigio del zar pendía de un hilo. Era la Primera Guerra Mundial. Rusia y Austria-Hungría se disputaban el territorio serbio. A los pocos días, Alemania, Gran Bretaña, Turquía y Francia se habían involucrado en el conflicto. Las divisiones internas de Rusia fueron olvidadas temporalmente, toda vez que radicales, zaristas, obreros y nobles se unieron para salvar el imperio, tal como lo hizo el pueblo ruso en generaciones pasadas. Los voluntarios llevaron la cifra de efectivos militares a unos 15 millones. En menos de 2 años y medio, más de la mitad de esa cifra, unos 8 millones, encontró su destino en la guerra. Unos fueron heridos, otros capturados y otros asesinados. Con el imperio tambaleando, el zar dejó la capital y acudió al frente a mediados de 1915. Como soberano de Rusia por derecho divino, Nicolás creía que encabezar las tropas era su santo deber.
He had no military experience whatsoever. And he also was not good at, for example, serving a symbolic role of walking around to the soldiers and urging them on and building their morale. When he stood in front of soldiers, according to the accounts that we had, he basically went silent. He didn't know what to say to them. Debido a las numerosísimas bajas en el frente y la hambruna que azotaba la nación, el pueblo ruso comenzó a rechazar la guerra y a sus líderes. El fuego de la revolución volvió a encenderse. Lenin's slogan was peace, land, and bread. And this really resonated with the population of Russia at that time. Durante 300 años, el pueblo ruso se había postrado ante la autoridad de la familia Romanov. Sin embargo, el vínculo se estaba rompiendo y la revolución rusa estaba cerca. Usted está viendo. Una noche de diciembre de 1916, el infame monje siberiano Gregorio Rasputín salió tambaleante de una fiesta muy privada. Su cancerosa influencia sobre la emperatriz Alejandra y el gobierno imperial había enfurecido incluso a los zaristas más leales. Para salvar al monarca, el príncipe Yusupov y sus acompañantes decidieron eliminar al místico. Félix Yusupov invitó a Rasputín a una cena a medianoche en su palacio en San Petersburgo. He feeds Rasputin poisoned wine, poisoned hors d'oeuvres, enough poison, Yusupov says later, to kill 5 men. But Rasputin, who is an enormous person, shows no ill effects whatsoever. When it was obvious that the poison wasn't going to work, they decided to shoot him. And he runs outside, and they take more shots at him. He was an incredibly resilient character. They drag him to the Neva, cut a hole in the ice, and stick him in there. And they're now sure that Rasputin's dead. 3 días después, el cadáver de Rasputín fue encontrado en la orilla del helado río Neva. But when they did find the body later, and they found water in his lungs that indicate he was breathing still when he was in the water, it was a stunning episode. El asesinato de Rasputín devastó a la emperatriz, pues lo tomó como una sentencia de muerte para su hijo y la dinastía Romanov. Por otra parte, tanto los zaristas como los reformistas se regocijaron ante la noticia. Now, imagine the situation. World's largest country, the Tsar's top advisor, murdered by one of the elites, and the elites celebrate. It shows you the situation that Russia had found itself in. Febrero de 1917. Millones de hombres estaban atrapados en el frente y la economía rusa enfrentaba la ruina. El rublo había perdido su valor. Y la comida y el combustible escaseaban. El día 23 se produjeron violentos disturbios. El fin del imperio llegaba de manera abrupta. Nicholas lost support of the army, the police, and all of educated society. And no government can rule without an army and police force that's loyal. Mientras el ejército abandonaba al zar, la anarquía urbana dio paso a la revolución total. People, since the Decembrists, had been plotting revolution for almost 100 years. Many people in this country lived and breathed revolution, dedicated themselves to it, hoped that it would come, or expected that it would come. Yet, when it did come, it surprised everyone. El 27 de febrero, Nicolás abordó el tren imperial para volver a casa y proteger a su familia y la corona. Pero un grupo de huelguistas detuvo el expreso del zar en las afueras de San Petersburgo.
El 1 de marzo de 1917, Nicolás II, aún parado en los rieles, recibió un ultimátum de la Duma. Si quería salvar la nación, el zar debía renunciar y cederles todo el poder a los legisladores. Para Nicolás, semejante idea era un sacrilegio. We have to keep in mind that the rulers believed that they had been ordained by God, and so stepping down might actually be a sin against the church, or might be an offense against this tradition, or a religious offense. El destino del imperio y más de 1000 años de historia descansaban sobre sus hombros. Desesperado por preservar la monarquía, Nicolás trató de cederle el trono a su hijo de 12 años, el zarevich Alejo. Pero sus consejeros le advirtieron que tal acción equivalía a una sentencia de muerte para el niño. Nicolás eligió entonces a su hermano, Mijaíl Alexandrovich Romanov, quien rechazó la corona por miedo a perder la vida. Luego de 300 años, la dinastía Romanov, la última monarquía absoluta en la historia europea, había caído. Could things have been different if Nicholas had given up the autocratic principle? Perhaps. But the key fact is that he didn't, and he wouldn't, and he couldn't. He didn't believe that he could be the Tsar of Russia without maintaining autocratic power. It's not just that the monarchy collapses, it's when it collapses that is very important. Because when it collapses, really allows the Bolsheviks to exploit the opportunity and to take over power. Un mes después, otro tren llegó a San Petersburgo, con el futuro de Rusia en un compartimiento sellado. Luego de casi 20 años de exilio, aquel que profetizaba el paraíso de los obreros, Lenin, había vuelto a casa. En octubre, los discípulos bolcheviques de Lenin tomaron la Duma por asalto. La Revolución de Febrero fue víctima de un golpe comunista, y Rusia pasó de la Primera Guerra Mundial a una amarga guerra civil. It's very hard to imagine that anything other than either a right-wing dictatorship, that is a military dictatorship, or a left-wing dictatorship could have emerged out of 1917 with power. Prisioneros en su propio palacio, el exar Nicolás y su familia buscaron apoyo los unos con los otros. Las niñas Olga, Tatiana, María y Anastasia, esta última muy admirada por los oficiales, aprendieron a vivir con sencillez. Por su parte, el zarevich Alejo permaneció cerca de sus padres. Los miembros de la familia que había gobernado Rusia se convirtieron en peones de una lucha política. Los bolcheviques enviaron al exar y sus familiares a Siberia como siervos comunes. Julio de 1918. Nicolás y su familia se encontraban prisioneros en una modesta casa en los Urales. De pronto llegaron órdenes de Lenin. La familia real fue despertada a medianoche con la excusa de que iba a ser trasladada a una nueva residencia. Para entonces ya estaban acostumbrados a los viajes sorpresa, a tal punto que las niñas escondían diamantes, esmeraldas y perlas, las joyas de los Romanov, en sus corsés. En una habitación del sótano se le pidió a la familia posar para una fotografía antes de partir. Pero en el lugar no había ningún fotógrafo, solo soldados del Ejército Rojo, con una sentencia de muerte del nuevo gobierno de Lenin. This is not a sign of strength of the Bolsheviks. It's a sign of weakness. It's a sign of their fear that in this very difficult year for them, 1918, when the Civil War begins, they really are concerned that they might not make it through that year. So the execution of the royal family is it's a way of trying to snuff out any possible resistance to their rule. Luego de la masacre, los cuerpos fueron bañados con ácido y lanzados a una fogata.
La realeza había sido reducida a una pila de huesos. No podía quedar ningún sobreviviente, ninguna posibilidad de revivir la dinastía. Se había hecho tabla rasa para que Rusia tuviera un nuevo comienzo. Lenin proclamó un futuro radiante, pero conforme los nuevos amos de Rusia afianzaron sus garras, los comunistas revivieron los fantasmas del pasado zarista. Al igual que Catalina la Grande, tomaron el poder mediante un golpe y asesinaron al odiado zar para legitimar su nuevo régimen. Al igual que Iván el Terrible, usaron el terror y el exilio para controlar las masas. Y al igual que Pedro el Grande, soñaron con una Rusia de interminables reformas radicales. Aún así, el Imperio ruso dejó otro legado más positivo y apreciado por todo el pueblo. Monumentos a los grandes logros, un perdurable patriotismo y la fe cristiano-ortodoxa tan unida a la identidad e historia de la nación. Hoy, a varios años de la caída de la Unión Soviética, Rusia, una tierra de gran orgullo y profundas contradicciones, ha entrado en una nueva fase de la historia. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa canonizó a una amorosa familia rusa, compuesta por 4 niñas, un niño, una mujer y su esposo, Nicolás Alexandrovich Romanov, el último emperador de Rusia, el último zar. Tan pronto ascendió al trono el 14 de diciembre de 1825, el zar Nicolás I usó las armas para aplastar la revolución. Habiendo solicitado una constitución para Rusia, los rebeldes del ejército llamados decembristas pusieron en peligro el poder del nuevo zar. Nicolás dio a la rebelión una muestra de lo que era el poder monárquico. What it did do, though, was to frighten him and to persuade him for the rest of his life that there was a real risk of revolution in Russia. Nicolás ordenó la ejecución de los líderes decembristas y la encarcelación de sus seguidores en Siberia. Con Nicolás, el poder absoluto del zar se convirtió en el credo oficial de Rusia. No había espacio para la democracia o una constitución. Nunca he conocido mejor sistema que aquel en el que la providencia delega en los reyes el poder de gobernar a las masas. In the Russian Empire, politics was illegal. There were no legal political parties. One could not write what one believed. One could not discuss ideas. One could not discuss politics legally, or one was taking a great chance. Politics was driven underground into secret, small cells. La élite rusa aún quería su cuota de poder. Tanto los aristócratas como los intelectuales y los empresarios soñaban con cambiar la sociedad. They were humiliated by Russia's backwardness. They didn't have the same political rights that upper-class people had in England or France. Incluso hablar sobre rebelión era considerado un crimen. La policía secreta imponía la voluntad del emperador mediante el exilio o la ejecución. Solo una persona se atrevió a expresar públicamente el anhelo universal por la dignidad y la libertad, el gran poeta ruso Alexander Pushkin. Por la borda cae una cadena pesada. Los barrotes ceden y gritos de liberación te dan la bienvenida llenos de emoción y tus compañeros te extienden una espada. En una tierra donde la expresión de las ideas podía ser castigada, Alexander Pushkin se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, el 27 de enero de 1837, la voz rebelde del pueblo ruso tuvo que acudir a una cita fatal.
El poeta había retado a un oficial de la guardia a un duelo por haber flirteado con su esposa. El honor y la reputación. With the technology of the Industrial Revolution, that means the steamship, it means the rifled musket, it means the railway. The Russians fight and move with the technology of the pre-industrial era. Desprovista de equipos, alimentos y armas, la maquinaria militar del zar Nicolás fue obligada a retroceder. Atrapadas en las trincheras, las tropas rusas libraron una batalla imposible de ganar. This was the Russian army that had defeated Napoleon. They had an inflated sense of the strength of their own army. There had been decades of deterioration in the army, which really only became clear during the war itself. They were resting on their laurels militarily. Antes de la guerra de Crimea, Rusia era considerada la mayor potencia militar del mundo. Ahora había tropas rusas muriendo en suelo ruso. There's tremendous shock that they were not able to win that war. It's considered to be a terrible disgrace. A terrible disgrace. En febrero de 1855, abandonado y atacado por los mismos monarcas que lo habían aclamado, el zar Nicolás pasaba revista a sus tropas bajo una fría y avión de Pushkin estaban en juego. Y en la Rusia zarista, el honor de un hombre era más importante que la vida. La muerte del gran poeta fue considerada una tragedia nacional, pero esta tan solo equivalía a una gota de sangre comparada con las tragedias que estaban por ocurrir. Mientras en Rusia se suprimían los cambios políticos, fuera del imperio, las revoluciones estaban acabando con el statu quo. En Europa occidental, la revolución industrial llegó a su cenit y dio origen a movimientos nacionalistas, socialistas y democráticos. En 1848, desde París hasta Praga, los distintos gobiernos aristocráticos fueron derrocados por rebeliones populares. Cuando la marea de la rebelión depuso al emperador de Austria al pie del territorio ruso, el zar Nicolás contraatacó, enviando tropas para devolver el trono a los Habsburgo. Los realistas se reagruparon y aplastaron las rebeliones surgidas en el continente. El zar Nicolás fue proclamado el gendarme de Europa, el policía que protegió la monarquía europea. The idea of a mighty, powerful, overwhelming Tsar to act as a bulwark against anarchy was very much in the center of Nicholas I's mentality and his conception of his role. La fe del zar en el poder de Rusia comenzó a rayar en la arrogancia. Para salvar el derecho de los reyes, Nicolás volvió la mirada hacia Turquía y los Balcanes. Su sueño era extender el dominio de Rusia sobre los restos del decadente Imperio Otomano. En 1853, las fuerzas del zar atacaron los Balcanes y los puertos de Turquía en el Mar Negro. La intención de Rusia de controlar el Imperio Otomano causó alarma en Londres y París, cuyos gobiernos acudieron en ayuda de los turcos. La guerra de Crimea, librada contra las potencias occidentales, representó un duro golpe para Rusia. Crimean War showed that Russia actually was not as powerful as people had thought, not as powerful as its own rulers had thought. The English and the French fight and move